Ok, ahora sí. Entonces, les estaba contando que hoy vamos a tomar en Tejiendo Sentido una sabiduría muy hermosa que se fundamenta en el budismo Zen y que hay un autor que recomiendo para los que se motiven o les inspire esto, que se llama Dete Suzuki, que fue un autor que hizo la historia del budismo Zen desde sus orígenes, pero la forma histórica que él trata no es superficial, sino es un hombre que está en la entraña de la búsqueda de la interioridad y del conocimiento y del desarrollo del humano a sus más altos niveles. Se dice que ese hombre llegó él mismo a estados muy altos de la conciencia y que por eso cuando uno lee sus historias y todo cómo funcionaba en todos los tiempos, el desarrollo de esas prácticas y de sus conocimientos, pues uno mismo también es bañado por una inspiración, no solamente algo racional que llega a nosotros. De por sí de lo que se trata todo esa práctica es de romper la razón, es de trascender el velo y poder conocer las cosas tal cual son, con la conciencia despierta. Por tanto, conocernos a nosotros mismos desde nuestro ser más profundo y tener una relación con toda desde esa pureza, desde esa claridad, desde ese fluir. Ayer estábamos estudiando con un aspecto de astrología que también me parece que todo nos enriquece mucho, todas esas panorámicas y maneras de contemplar. Y estudiábamos esa relación del triángulo de agua que se relaciona entre los signos Cáncer, Escorpión y Piscis. Y Cáncer representa a la madre, a la luna, el nacimiento, el útero, las aguas, lo generativo que se expresa como nosotros, como lo biológico que nace, como el nacer en este plano de conciencia y de experiencia. Y está Escorpión, que representa la muerte. Siempre. Y entre esos dos, toda esa dinámica de muerte y nacimiento, finalmente llega a esa realización en ese amor incondicional y trascendental que representa simbólicamente el signo de Piscis. Lo que estaba tratando de profundizar ayer y que estábamos tratando de llegar es la función de Escorpión en todo eso y es el fluir, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta el verdadero sentido de Escorpio, que es trascender el miedo, que es trascender la muerte misma, tiene un secreto que es muy interesante y es que Escorpión, una de sus representaciones son las aguas estancadas. Escorpión es un signo de agua y que implica los procesos de purificación que tiene que pasar un ser humano en el proceso de abrir su corazón y poder amar libremente la vida. El proceso es que cuando esa transformación, ese morir y nacer a estados superiores no se da, es como si se generase un estancamiento. Y ese estancamiento se da frente a las memorias subconscientes, que es Cáncer, y en Escorpión, pues hay la sensación del estancamiento. Entonces, literalmente, es uno de los símbolos de Escorpión. No su significado más profundo, que es el que queremos hoy profundizar, es las aguas estancadas, ¿no? Entonces, toda esta simbología del loto que nace de las aguas estancadas y que allí nace el alma de Buda, eso está relacionado con ese tipo de principio. Entonces está el agua estancada, que son todas nuestras pasiones, nuestras emociones negativas, que finalmente es lo que tenemos que trascender. Cuando las aguas se estancan, cuando se concibe el estancamiento de las aguas. El estancamiento de las aguas se concibe cuando las emociones no pueden fluir. Nos quedamos atrapados en las estructuras emocionales, quedan compactadas dentro de nuestro subconsciente y empezamos a mirar el mundo y la vida desde ese filtro emocional. Entonces, el secreto de Escorpión, que es el secreto de soltar, es el secreto del fluir. El fluir, ser como una corriente de agua que fluye libremente. Y como ya hemos hablado aquí en Tejiendo Sentido, el agua se purifica a través de su transitar por su corriente y por sus relaciones con las piedras.
Esos golpes con las piedritas generan oxigenación en el agua y va purificándose todo hasta llegar al mar. La vida finalmente es que nosotros podamos fluir, que no quedemos estancados en los procesos, que podamos liberarnos de las prisiones, de nuestros estancamientos, que fundamentalmente son pensamientos que quedan estancados desde el aspecto emocional. Sobre eso doy también una comprensión que me parece esencial. Uno puede tener el pensamiento que sea, pero si tú no le das tu fuerza emocional a eso, ese pensamiento va a continuar su camino. La base energética, la base fundamental del deseo que se enraiza y que va a suscitar una experiencia, una manifestación o un acontecer, es el deseo y que en nuestro proceso se manifiesta como el aspecto emotivo. Entonces, yo puedo tener un pensamiento, pero si ese pensamiento yo no lo conecto con la emoción, entonces ese pensamiento sigue su camino. La emoción es como el pilar básico de fuerza, que le da fuerza a los pensamientos en cuanto a nuestras experiencias aquí. Entonces, cuando nosotros podemos liberar las emociones, que no haya estancamiento emocional en nuestra vida. Sobre eso el tema se extiende mucho, porque, por ejemplo, la práctica del perdón, que finalmente es la práctica de la comprensión de que simplemente todos estamos enseñándonos y que tenemos que trascender estados, pero todas esas prácticas que finalmente se conciben como en herramientas para uno aprender a liberar, ¿no? Para uno empezar a soltar las cosas. No quiero quedarme prisionero de nada. Todas esas consideraciones para poder ser canales y fuentes de una vida que fluye y se conecta con todo libremente y resplandece. Es mucho también lo que nos enseña toda esta práctica y tradición del budismo zen, ¿no? Y pues desde sus propios contextos y sus propias herramientas y sus propias contemplaciones. Entonces, bueno, hoy será muy interesante tocar algunos de estos textos. Vamos a comenzar con unos poemas que se llaman haikus y son poemas muy cortos. Hay una práctica poética que surge y está ligada a esas tradiciones como del minimalismo. Para ese tipo de concepción de la vida, lo importante no es las cosas que llenan el espacio, sino el vacío que hay en el espacio. Por eso muchas de las vidas y de las estructuras hasta arquitectónicas, muchas de las cosas que están en esa cultura y que están allí, son muy minimalistas. Nosotros, por ejemplo, en Occidente somos muy llenos de objetos, tenemos mucha cosa y vemos un vacío y lo queremos llenar totalmente y apreciamos son las cosas que llenan el vacío. Estas personas, este tipo de mística, lo que intenta honrar y lo que intenta cultivar es no solamente las cosas que llenan el espacio, sino el vacío, el espacio libre que hay. Todas estas cosas espero que sean inspiraciones hoy en nuestro día de sabidurías del mundo de Tejiendo Sentido, que ojalá nos generen inspiraciones profundas este día de hoy. Voy a empezar a leer uno de los poemas que tengo preparados para ustedes hoy. Y vamos a abrirlo. Y dice así. Este es escrito por un hombre que se llama Kobayashi Isa. La mariposa revolotea, como si desesperara en este mundo. Ese es un haiku. Es como tratar de tomar una imagen y compactar allí un sentimiento, una emoción, una imagen que dice algo. A través de algo se despierta algo y simplemente se suscita, se dice. Anoche cubrí mis hijos dormidos y el ruido del mar. Este que les estoy leyendo ya tiene todo, ¿no? Esto tiene una connotación muy, muy mística, y lo que yo les hablaba alguna vez
de la belleza de lo inmanente, de la belleza del instante, de la belleza del presente, de la belleza de la valoración de lo sagrado que puede llegar a ser lo cotidiano. Entonces, como Motato nos dijo un día, ¿no? Como la ternura de ver al bebé de uno acomodando la cabecita en su almohada, ¿no? Todas estas imágenes pueden ser algo que generan dentro de nuestros corazones una cantidad de sensación y también de conciencia. Entonces, en este pequeño haiku dicen, anoche cubrí mis hijos dormidos y el ruido del mar. Hago un silencio muy consciente para que tratemos de imaginar, de sentir, de empaparnos de esto, ¿no? Anoche cubrí mis hijos dormidos y el ruido del mar. Esta primavera en mi cabaña, absolutamente nada, absolutamente todo. Eh, Como se dan cuenta, es algo muy minimalista, pero también como eso que es tan minimalista puede llevarnos a una sensación interior. Esta primavera en mi cabaña, absolutamente nada, absolutamente todo. Tratemos de respirar la poesía también se puede respirar. Es muy bella la sensación, la profundidad que tiene la respiración. La respiración es muy bella porque está en los procesos de la práctica espiritual que nos conducen al silencio y que también nos conducen a la palabra consciente. Cuando yo quiero empezar a profundizar, cerrar los ojos y respirar puede ser una puerta importante, puede ser una puerta muy importante, porque la respiración, simplemente, el ser consciente de la respiración, que es algo que funciona de forma automático en nosotros, es empezar a ser consciente lo que fluye de una forma autómata, ¿no? Entonces, cuando nos hacemos conscientes de la respiración, entramos en otros procesos. Entonces, yo siempre les he dicho que el conocimiento, el profundizar en la vida, tiene siempre esas dos líneas. Una de esas líneas es el silencio y la otra línea es la palabra, en donde nos encontramos con el conocimiento, con las leyes que rigen las cosas, con los cuestionamientos que quieren ser respondidos, que yo les hablaba, que esas respuestas también tienen que ser más allá del propio intelecto. La palabra tiene una belleza y una de las raíces que posibilitan la palabra, obviamente es el aliento. Pareciese que la palabra es ese aliento que de alguna manera, por la belleza divina, a través de las cuerdas vocales, ¿no? Que son como las hojas de un árbol cuando el viento pasa, logra expresión, ¿no? Ese aire que es silencioso se convierte en palabra, ¿no? O sea, finalmente la palabra es una extensión de la respiración y eso tiene gran belleza. Primavera en el hogar. No hay nada y sin embargo hay de todo. Estos dos poemas parecen ser como opuestos complementarios, algo así. En el anterior estábamos leyendo, esta primavera en mi cabaña, absolutamente nada, absolutamente todo. Y otro autor nos dice, primavera en el hogar, no hay nada, y sin embargo hay de todo. Eh, Esos son estados. Ese estado profundo cuando al no estar apegado a nada, también como que todas las cosas hacen parte, porque si bien el apego a las cosas
generan la sensación de pertenencia. Cuando tú sueltas las cosas que te generan pertenencia, entonces lo que se genera es una sensación de totalidad. En el budismo Zen, eso se estudia de una forma muy interesante. No sé si ya lo he dicho acá, pero lo repito porque es bien tener esa conciencia de las cosas. Eso se llama apasionamiento por objeto. Quiere decir que cuando yo me apasiono por algo, empiezo a perder la totalidad de todas las cosas. Y solamente siento que el todo es ese algo de lo que estoy apasionado. Y entonces lo que se enseña es que esa sensación, la forma en que el budismo se lo nombra, esa sensación es lo que nos hace perder la unicidad. Cada uno solo atrapado de un objeto de placer, de una sensación. Y uno está atrapado allí, perdiéndose del placer de sentirlo todo y de ser uno con todo. Todo eso hace parte de ese lenguaje, de esa sabiduría que a mí me gusta mucho porque me parece muy poética. Es como si fuera una práctica muy poética. El silencio está en el centro fundamental de la poesía. Y la palabra es la expresión de ese silencio. Y acá en esa tradición, en esas herramientas de sabiduría, como que eso florece mucho. Otro koan para hoy. Pareciera que el sapo va a expeler una nube. Eh, en esa poética es súper importante la naturaleza y como la observación y la amplificación del orden natural. Como cuando tú te detienes y escuchas el concierto de los grillos o de los sapos en la noche, cuando estás en el campo. Eso tiene gran importancia, observar cada cosa, también la observación. Yo creo que esta poética nos habla de algo que ojalá cultivemos mucho, que es la capacidad de contemplación. Nosotros, dentro de nuestro sistema de vida actual muy contemporáneo, la contemplación se hace muy difícil porque estamos sobreestimulados de sensación. Cuando ustedes ven una pantalla y estamos acostumbrados a ir al cine, entonces uno está viendo esas películas y eso es un voltaje constante de sensación, ¿no? Lo visual se convierte en una cosa que a ti te da como mucha, a través de la electricidad, de lo tecnológico, de todo el tiempo en una como gran excitación, gran exaltación, ¿no? Como una fiesta de tecno, esa vaina, son las luces haciendo así constantemente y la música toda y uno está ahí como tratando de encontrar algo, ¿no? Eh, este, el budismo zen y todo esto que les trato de nombrar hoy es, es tener esa contemplación y esa escucha, pero en relación a la naturaleza. Es poder sentir el brillo de un árbol y un bosque y el lago. Es poder escuchar realmente los sonidos. Es la exaltación de eso que no es como una excitación directa, sino la capacidad que tenemos que cultivar interiormente de contemplación, que es súper importante. La poesía requiere también tener un orden de contemplación. Uno necesita detenerse para poder contemplar. Una vez ni siquiera se contempla uno mismo y una vez tampoco contempla al que está al frente. Da miedo contemplar y da miedo que uno lo contemplen también. No es sencillo cuando uno conecta realmente, cuando uno siente al otro. Nosotros, como seres humanos, nos gusta tener contactos, pero contemplarnos realmente, sentirnos realmente, cuando un silencio se alarga mucho entre dos seres humanos, ya resulta incómodo. Todas esas sensaciones que experimentamos es porque tenemos mucho miedo a contemplar y a que nos contemplen. Pero si pudiésemos profundizar en la contemplación, de pronto nos maravillaríamos del silencio que hay en nosotros y en el otro.
porque podríamos conectar con algo que hasta trasciende lo corpóreo y conecta con la parte más real que somos. Sobre la montaña florida sueltan los caballos en el cielo otoñal. Sobre la montaña florida sueltan los caballos en el cielo otoñal. Bajo la lluvia de verano, el sendero desapareció. Ese dice Yosha Bushon. Bajo la lluvia de verano, el sendero desapareció. De lo que se trata es que las palabras nos hagan sentir de nuevo. Yo les decía a ustedes que es como si las palabras volvieran a tener un sentido, ¿no? Cosas que también se han perdido mucho o que no hemos entendido, a lo que no hemos despertado, que es la belleza y función del verbo, de la capacidad verbal, la capacidad de hablar dulcemente, la capacidad de hablar muy conscientemente, la capacidad de tocarnos con el lenguaje. El lenguaje podría tener ese poder de tocarnos con el lenguaje de una forma humana, de una forma compasiva, de una forma profunda, de una forma con una intención eh, espiritual también. ¿Cómo funciona eso? ¿No? Tenemos que abrirnos a esas cosas, tenemos que despertar esas sensibilidades en nosotros, es posible. Así el mundo esté a toda velocidad y todo eso, pero des en cuenta que el mundo nos detuvo por un instante, como que si uno se da cuenta es como si se hubiese generado un silencio en la tierra, bajo el ruido de la ciudad, el ruido de las ciudades del mundo, las luces, todo, a veces se detiene todo por un instante y también eso tiene mucha belleza, ¿no? Yo creo que uno le tiene mucho miedo a eso, ¿no? Pero vale la pena. Cuando canta la cigarra, cuando canta, canta en coro y el sol muere. Cuando canta la cigarra, cuando canta, canta en coro y el sol muere. Imagínense en la belleza en que este poeta que se llama Ojiwara Seisensui nos está retratando un atardecer. Él está retratándonos un estado, el estado del atardecer. Pareciese que todos son estados, además, ¿no? Como que cada escena, cada cosa, también denota como un estado interior, ¿no? Como esa reconexión con los ciclos, con los atardeceres, los amaneceres, los anocheceres. Yo digo que son estados internos que todos vivimos. Hay tiempos en que estamos como en tiempos de ser como un amanecer, como que estamos así como despertando a cosas, otras cosas otras veces estamos en esa profundidad de la noche y así, ¿no? Siempre la conexión con la naturaleza desde dimensiones muy altas. Voy a tratar, ya casi para cerrar esta parte, de traer un pequeño textico de Suzuki. Acuérdense de ese autor, el que quiera profundizar un poco en esto del budismo zen. Esto es dicho por uno de los grandes maestros, ¿no? Lo que está ante ti, descártalo. Que nada quede detrás de ti. Si luego no captas qué hay en medio, en la nada vagarás. Es muy interesante. Esto es una forma de llevarnos a un estado del presente. Algo muy profundo. Lo que está ante ti, descártalo. Que nada quede detrás de ti. Si luego no captas qué hay en medio, en la nada vagarás. Son cosas que inspiran, son cosas que nos llevan a estados. Estamos en este tejiendo sentido
yo siento también desarrollando mucho nuestra escucha y bueno, agradezco mucho entonces que este espacio esté así, que podamos como estar abriendo como esa posibilidad de cultivar la contemplación, cultivar la escucha y la vida permitiéndonos crecer en todo ello. Entonces, hasta aquí esta parte. Espero que les haya inspirado muchas cosas. Acuérdense que aquí en Tejiendo Sentido de lo que se trata es de generarnos inspiraciones mutuas, de que todo esto haga que hagamos cosas concretas en nuestra vida, que cambiemos nuestra forma de contemplación, todo desde nuestra interioridad, todo desde un nacer interno a un desarrollo real de las cualidades más profundas de nuestra naturaleza humana.